Seguimos con Tesalonicenses, primera carta de los Tesalonicenses. Hoy vamos a ver el capítulo 3, desde el versículo 6 hasta el versículo 13, que es cuando termina este capítulo. Tiene que ver más que nada con la santidad. La semana pasada vimos a un Pablo preocupado por los tesalonicenses. O sea, querían ir a verlos porque los extrañaba, pero al mismo tiempo queriendo verlos porque no sea cosa que el tentador los haya tentado, hayan caído y se hayan desviado de la fe. Y ahora vemos la respuesta, vemos lo que pasó. O sea, mandaron a Timoteo para ver cómo estaba todo y ahora vuelve Timoteo con buenas noticias. Los tesalonicenses estaban madurando en la fe. No solo no habían tropezado, no los había tentado el tentador, no habían caído en la tentación, porque el tentador siempre tienta, sino que estaban madurando en la fe. Entonces esto lo alegra mucho y los une mucho más a sus hermanos en Tesalónica. Entonces les escribe estas palabras, y contento por lo que había escuchado acerca de ellos. Vamos a leer entonces el capítulo 3 de 1 Tesalonicenses, versículos 6 al 13. Y termina diciendo: no sea cosa que el tentador haya ido a ustedes, los haya hecho caer, pero ahora Timoteo acaba de volver y nos dio buenas noticias de la fe y del amor de ustedes, y que siempre nos recuerdan con cariño, deseando vernos como también nosotros a ustedes. En toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados acerca de ustedes debido a su fe, y ahora realmente vivimos, siendo que ustedes están firmes en el Señor. Así, ¿cómo podemos dar suficientes gracias a Dios por ustedes, por todo el gozo que disfrutamos a causa de ustedes ante nuestro Dios? Oramos día y noche con gran insistencia para ver su rostro y completar lo que falta a su fe. Que el mismo Dios y Padre nuestro y el Señor nuestro Jesucristo encaminen nuestro viaje a ustedes. El Señor acreciente el amor entre ustedes hacia todos, como también lo hacemos nosotros hacia ustedes, para que sean afirmados sus corazones en santidad irreprensibles ante nuestro Padre Dios, para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Entonces vamos a ir viendo parte por parte este pasaje. Primero habla acerca de el ánimo, animarse unos a otros. ¿Por qué? Porque Pablo estaba contento, estaba animado por la fe de sus hermanos en Tesalónica. O sea, Pablo se sentía animado no por cosas que le pasaban a él, sino por las cosas buenas que les pasaban a sus hermanos en Tesalónica. ¿Sí? Nos dio buenas noticias sobre el amor y la fe de ustedes. Y dice el versículo 7, en toda nuestra necesidad y aflicción fuimos consolados debido a su fe, no debido a la nuestra, a lo que nosotros estamos haciendo, sino debido a su fe. Y después el versículo 9 le habla de gozo. ¿Cómo podemos dar suficientes gracias a Dios por ustedes? Por todo el gozo que disfrutamos a causa de ustedes ante nuestro Dios. Entonces Pablo se siente animado por los tesalonicenses. Dice 2 Corintios capítulo 13, versículo 11: por fin, hermanos, tengan gozo, procuren la perfección, anímense mutuamente, sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes. Eso estaba pasando en Tesalónica. Tenían gozo, y eso hacía que Pablo también tuviera gozo. Procuraban la perfección y Pablo también se esforzaba más. Anímense mutuamente. Bueno, indirecta, aunque no lo hacían de forma directa o con la intención de animar a Pablo, los tesalonicenses crecían en su fe y eso animaba a Pablo. Y Pablo les manda una carta para animarlos a ellos también, de vuelta. Sean de un mismo sentir y vivan en paz, y el Dios de paz y de amor estará con ustedes, y claramente estaba con los tesalonicenses. Entonces este es un pasaje en el que se habla de animarse unos a otros, de cómo lo hacían los tesalonicenses y el apóstol Pablo y los demás, y Timoteo también, todos los que estaban involucrados.
Colosenses capítulo 3, versículo 16, dice: la palabra de Cristo habite en abundancia en ustedes, enseñando y exhortándose unos a otros con toda sabiduría. Canten a Dios salmos e himnos y canciones espirituales con gratitud en el corazón. Fíjense cómo se tiene esto que Pablo está hablando a los tesalonicenses, con la palabra de Cristo morando en abundancia en nosotros. Si eso pasa, dice acá, se enseñan unos a otros, se exhortan unos a otros, cantan himnos, canciones espirituales, salmos, y hay gratitud en el corazón. Si la palabra de Cristo mora abundantemente en el corazón del creyente, entonces hay gozo, hay consuelo, hay alegría, hay salmos, hay himnos, hay canciones espirituales, hay enseñanzas y exhortaciones unos a otros y para con Dios. Entonces, si esto estaba pasando en Tesalónica, y ya lo vimos hace un par de domingos, es porque la palabra de Dios moraba en ellos y obraba en ellos. Y como es la palabra de Dios la que obra y la que hace, la que produce todas estas cosas en las personas, en los hermanos, los tesalonicenses, en Pablo, en nosotros. Entonces, por supuesto, dice Pablo, ¿cómo voy a dar gracias a Dios por ustedes? Yo no les agradezco a ustedes porque se están esforzando. Yo doy gracias a Dios porque ustedes se están esforzando. Doy gracias a Dios porque ustedes no cayeron. Doy gracias a Dios por su madurez. Y así empezaba Pablo la carta. Después de presentarse en el versículo 1 del capítulo 1, el versículo 2 inmediatamente dice: siempre damos gracias a Dios por todos ustedes. Y lo recordamos en nuestras oraciones. O sea, siempre que pasan estas cosas, que los hermanos crecen, los hermanos maduran, que hay salmos, himnos y cánticos espirituales, que hay gozo, alegría, que hay paz, que hay amor, que hay consuelo, no es pensar en mi hermano, sino pensar en Dios. Sí, pienso en Él y doy gracias a Dios por Él. Es Dios el que obra en los creyentes y el que hace estas cosas, el que hace que todo funcione bien. Entonces, dice Pablo, ¿cómo hago yo para agradecer a Dios por la noticia que acabo de recibir de ustedes? ¿Cómo hago para agradecerle? ¿Qué puedo hacer para agradecer semejante acto de bondad a Dios? Enormemente agradecido estaba Pablo. Y él era un creyente muy agradecido. De hecho, en Efesios capítulo 5, versículo 20, dice: siempre den gracias por todo al Dios y Padre en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Es decir, la gratitud estaba presente muy a flor de piel en la vida de Pablo. Siempre den gracias a Dios por todo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y gracias, porque no hay manera de agradecer. Entonces, lo mínimo que uno puede hacer es agradecer siempre por todo. Y eso es lo que Pablo les transmite también a los tesalonicenses y a nosotros, que esa gratitud por lo que estaba pasando en Tesalónica con sus hermanos. Salmo 107. El Salmo 107, los primeros 2 versículos, dice: den gracias al Señor, porque es bueno, porque su amor es para siempre. Díganlo los redimidos del Señor, los que redimió del poder del enemigo. Den gracias al Señor, ¿por qué? Simplemente porque eres bueno, porque su amor es para siempre. Y díganlo especialmente los redimidos del Señor, los que redimió del poder del enemigo. Todo el mundo tiene que estar agradecido con Dios, porque Él es el dador de la vida y el que la sujeta y la sostiene hasta el fin. Pero principalmente díganlo los redimidos, principalmente los redimidos estén agradecidos con Él y díganlo. Agradezcan a Dios por todo, dice Pablo. Y es que Santiago, en su carta, en el capítulo 1, versículo 17,
dice que toda buena dádiva y todo don perfecto es de lo alto y desciende del Padre de las luces, en quien no hay mudanza ni sombra de variación. Todo lo bueno, dice acá, toda buena dádiva y todo don perfecto. O sea que todo lo que está pasando, todo lo bueno que pasa en el mundo, viene de arriba. O sea, todo lo verdaderamente bueno viene de arriba. Si es algo que yo siento que es bueno, pero que me desvía del camino, entonces no es realmente bueno y no viene de Dios. Pero todo lo verdaderamente bueno viene de Él. Toda buena dádiva, todo don perfecto viene de Dios. Entonces dice Pablo, ¿cómo hago yo para agradecer a Dios por todo lo que me está pasando? No tanto a mí, sino por lo que le está pasando a mis hermanos, y eso me hace bien a mí. No tengo manera de agradecer. Están unidos, se exhortan unos a otros, se animan unos a otros, se consuelan unos a otros, y eso que pasa con ellos me afecta a mí de manera positiva, me hace bien también, y yo tengo gozo, y yo también estoy consolado por ustedes. Porque Pablo sufría mucho, eso lo sabemos. Tenía persecuciones, lo apedreaban, lo insultaban, naufragó un par de veces, lo metían en la cárcel. Sin embargo, él se sentía alegre y consolado por los tesalonicenses, sin que los tesalonicenses pensaran en consolar y alegrar a Pablo, sino que Pablo entendía que Dios estaba obrando, entonces daba gracias a Dios por eso. Y después, a partir del versículo 10, lo que hace Pablo es encomendar a Dios, o sea, ya que Dios está haciendo estas cosas así, le está haciendo bueno con ellos y conmigo, bueno, sigamos por ese camino y encomienda y ora, dice, oramos día y noche con gran insistencia para ver su rostro y completar lo que falta a su fe, que el mismo Dios y Padre nuestro y nuestro Señor y el Señor nuestro Jesucristo encamine nuestra viaje hacia ustedes. O sea, se ponen en manos de Dios para ver si pueden cumplir su deseo, que ya habíamos visto la semana pasada, acerca del anhelo de Pablo, de ir a ver a sus hermanos en Tesalónica. Y después los pone a sus hermanos en las manos de Dios, porque el versículo 12 dice, el Señor acreciente el amor entre ustedes y hacia todos. O sea, que el Señor nos ayude a ir hacia ustedes y que el mismo Señor los ayude a ustedes a seguir creciendo como están haciendo hasta ahora. Si nosotros tenemos planes, pero siempre los planes están sujetos a la voluntad de Dios. De hecho, si leemos en Hechos, capítulo 16, versículos 6 y 7, lo vamos a ver a Pablo queriendo hacer algo bueno, así como ir a Tesalónica, pero Dios tenía otros planes. Hechos 16, versículos 6 y 7, dice que los apóstoles, con Pablo, ¿sí? Pablo y Timoteo, atravesaron la región de Frigia y Galacia y el Espíritu Santo les impidió hablar la palabra en Asia. O sea, ellos fueron a predicar y el Espíritu Santo se los prohibió, se los impidió. Y al llegar a Misia intentaron ir a Bitinia, pero el Espíritu de Jesús no les permitió. Es decir, que a veces incluso no importa si tenés buenas intenciones o tus planes son agradables a Dios o son buenos, son bíblicos, incluso esos planes están sujetos a la voluntad de Dios. Entonces, por eso Pablo dice, yo quiero ir a verlos, porque las cosas están bien, estoy contento, y sé que ustedes están creciendo, pero quiero ir a afirmar esa fe y ese crecimiento, pero depende de Dios. O sea, todos sabemos que es algo bueno lo que estoy planeando, pero depende de Dios. Y por supuesto, si es algo malo lo que uno planea, bueno, con más razón, está sujeto a la voluntad de Dios. Esto le pasó a Jonás. Conocemos la historia de Jonás. Dios lo manda a predicar a Nínive, y Jonás no dice ni sí ni no, sino que inmediatamente sale corriendo y se va en un barco en dirección opuesta a donde iba
donde tenía que ir. No responde, no dice, sí señor, no dice nada y se va. Y Dios ya tenía todo planeado. Él no consultó, pero sus planes igualmente dependían de Dios y Dios ya tenía otros planes distintos, por lo que mandó una tormenta, lo tiraron a él del barco, apareció este gran pez, y lo vomitó en la tierra firme y después terminó yendo a Nínive como correspondía. Entonces nuestros planes siempre dependen de Él, sean buenos o sean malos, sean en contra de Él, como Jonás, o a favor de Él, como Pablo, siempre depende de Dios. Y acá en la carta, el apóstol lo deja bastante claro, ¿sí? Que sea Dios el que nos encamina hacia ustedes. Nosotros no podemos decidir esas cosas. Isaías capítulo 65, versículos 8 y 9, estos versículos tan conocidos que dicen, porque mis pensamientos no son sus pensamientos, ni sus caminos mis caminos, dice el Señor. Como son más altos los cielos que la tierra, así mis caminos son más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Es decir, ¿por qué no puedo ir? Podría haber dicho Pablo, ¿por qué no puedo ir a predicar allá, a Asia, el Evangelio si hay gente incrédula que se va a ir al infierno si no escuchan el Evangelio? ¿Creen? Bueno, Dios responde, mis pensamientos son más altos que tus pensamientos. Jonás podría haber dicho, ¿por qué tengo que ir a predicar a Nínive? ¿Por qué tengo que ir hacia allá? Yo quiero ir para otro lado, no quiero ir a Nínive a predicarles a ellos. Bueno, Dios responde, mis caminos son más altos que tus caminos. Así que todo depende de sus pensamientos y de sus caminos y de lo que Él haya determinado para cada uno de nosotros. Y en particular, dice Pablo acá, el versículo 13, después de haber orado, que Dios me encamine a ustedes, que Dios también acreciente su amor, el versículo 13 dice para, es decir, que tiene una función o una razón por la que quiere ir a Tesalónica y una razón por la que ora por los tesalonicenses, y es la santidad. Yo oro, quiero todo esto, pido a Dios, me encomiendo a Dios para que sean afirmados sus corazones en santidad irreprensibles ante nuestro Dios Padre para la venida de nuestro Señor Jesucristo con todos sus santos. Es decir, todos nuestros planes dependen de Él y en particular nuestra santificación depende de Él. Nosotros queremos ir a santificarlos, queremos ir a hablarles la palabra de Dios para que sean cada vez más santos, pero depende de Dios. Lo hace Él. Y la santificación ocurre principalmente, aunque no solamente, sino principalmente por su palabra. Salmo 119, versículo 105, dice, lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Es decir, yo como sé por dónde tengo que andar, qué tengo que hacer y qué no tengo que hacer, cómo caminar o cómo andar en santidad. Porque la palabra de Dios ilumina mi camino. Lámpara es a mis pies tu palabra y lumbrera a mi camino. Me ilumina cada paso que doy. A mis pies directamente y el camino hacia adelante y me lo marca. Entonces yo sé que así, si voy por donde me indica la palabra de Dios, estoy caminando en la santidad. O sea que la santidad depende de la palabra de Dios, principalmente de la palabra de Dios. Pero esto empieza en Cristo, la santificación empieza en Cristo. Si leemos Primera de Juan capítulo 1, versículo 7, dice que si andamos en la luz, como Él está en la luz, o sea, Cristo, Dios, tenemos comunión unos con otros, como tenían comunión Pablo con los tesalonicenses, y la sangre de su Hijo Jesús nos limpia de todo pecado. Es decir, si andamos en la luz,
somos limpiados con la sangre de Cristo. Cristo nos va limpiando a medida que caminamos por este camino que ilumina la palabra de Dios. Es decir, nosotros tenemos que ir por ese camino, sí, pero el que hace la santificación en nosotros es el propio Dios. También, dice Jesús, les habló y les dijo a sus discípulos una vez: ustedes ya están limpios por la palabra que les he hablado. También oró Jesús a Dios por sus hermanos en la tierra, diciendo: santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. O sea que la palabra de Dios es la que santifica siempre. Y nuestra santificación depende de Dios. Porque también dice el apóstol Pablo que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es decir, el que nos salvó y empezó el proceso de santificación en nosotros lo va a terminar, lo va a perfeccionar. Así que eso puede ocurrir con nosotros caminando por la luz y de forma armoniosa, o puede ocurrir como con Jonás, con nosotros caminando por cualquier lado y Dios mandando tormentas y grandes peces para ponernos en el camino que corresponde, porque la obra la va a terminar. Querramos o no, la obra la va a terminar. Porque esos son sus planes. La semana que viene vamos a hablar acerca de un poco más de que la voluntad de Dios es nuestra santificación. Y antes, como dije recién, antes de que empecemos este camino de santificación, de andar en la luz, bajo la luz de la palabra de Dios, tiene que haber ocurrido este acto que es el de salvación. O sea, tendríamos que primero pasar de tinieblas a luz, de muerte a vida. Si no está ese proceso, si no está ese acto, que es un acto de Dios, no podemos empezar a caminar en la luz y en santidad y llegar a ser perfectos. Y eso también depende de Dios. Salmo 3, versículo 8 dice que la salvación es del Señor. Lo dice así. Jonás dijo lo mismo cuando oró dentro del gran pez. La salvación es del Señor. Y Hechos capítulo 2, versículo 21 dice que todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. Dios salva y salva por medio del nombre del Señor. Sabemos quién es el Señor Jesucristo. Todo el que invoque el nombre del Señor Cristo Jesús será salvo. Hechos capítulo 4, versículo 12, dice que en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en que podamos ser salvos. La salvación siempre depende de Él, de principio a fin. Dios la ejecuta, Él la empieza y Él la termina. Nosotros creemos, pero creemos porque Él nos muestra a Cristo. Dependemos de Él para ser salvos. Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Lo único que hay que hacer es creer. Se cree en el nombre del Señor Jesucristo y se es salvo. Y a partir de ahí comienza el proceso de santificación que va a ser terminado, porque el que lo empezó lo va a terminar. Y la santificación es importante porque dice Hebreos capítulo 12, versículo 14, procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. Es decir, quien no es salvo, quien no comienza este proceso de santificación y quien no lo completa, no va a ver al Señor, no va a ver a Dios, no va a ir al cielo, básicamente. Procuren la paz con todos y la santidad sin la cual nadie verá
al Señor. Por eso Pablo estaba tan contento, porque veía o había recibido noticias de que sus hermanos en Tesalónica, a quienes él había predicado el Evangelio por primera vez, y que no veía hacía tiempo, estaban siendo santificados, estaban creciendo en santidad, y quería ir ahí a participar de ese proceso, porque sabía que ellos iban a ver al Señor, y Él los iba a volver a ver a ellos, sí o sí los iba a volver a ver en algún momento, en la tierra o en el cielo. Pero también es importante la santificación en esta vida, no solamente para ver a Dios, sino también mientras vivimos en la carne. 2 Timoteo capítulo 2 versículos 20 y 21. 2 Timoteo 2, 20 y 21. Pero en una casa grande no solo hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro. Unos son para usos nobles, otros para uso común. Así, si alguno se limpia de estas cosas, que son de pecados, será una vasija de uso noble, santificada, útil para el Señor, dispuesta para toda buena obra. Es decir, la santidad es importante para ver al Señor, pero también es importante para vivir para el Señor, para servirle a Él. Si alguien se limpia de pecado, va a ser útil para el Señor. Sirve acá y sirve allá. De ahí la oración de Pablo también. Quiero ir a verlos, oro por ustedes para que sigan mejorando, para que sigan andando en este camino de santidad, para que puedan servir a Cristo y para que puedan ver a Cristo cuando Él vuelva a buscarnos. Vamos a leer Hebreos capítulo 13, versículo 12. Que dice, por eso también Jesús padeció fuera de la puerta para santificar al pueblo mediante su propia sangre. Dios, como dije antes, es el que santifica y lo hace por medio de su Hijo. Así como la sangre del Cordero evitó que la plaga tocara las casas de los hebreos en Egipto, así la sangre del Cordero de Dios evita que la plaga de la muerte, del pecado, obre para muerte y para condenación en aquellos que creen en Él. Así que somos santos porque Él es santo, somos santos porque Él nos hace santos, no porque nosotros nos esforzamos para ser santos, aunque, y con esto cierro, 2 Tesalonicenses capítulo 7, versículo 11, 2 Corintios capítulo 7, versículo 1, 2 Corintios 7, 1, todo depende de Él, pero claro, como dije antes, podemos caminar en la dirección correcta y ser llevados armoniosamente a la santificación y a la perfección, o podemos caminar torcidos y ser llevados por los pelos, por la oreja, porque dice 2 Corintios 7:1, así, amados, ya que tenemos tales promesas, o sea, ya que tenemos esa promesa, porque no está acá ahí, pero pensando en lo que venía diciendo recién, ya que el que comenzó la buena obra en nosotros la va a perfeccionar, limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Ya que tenemos a este Dios santo que nos santifica, que nos salva y nos santifica por medio de su Hijo, entonces también nosotros limpiémonos de toda impureza de la carne y del espíritu, perfeccionando la santificación en la reverencia a Dios. Así que aunque Pablo entendía
que todo depende de Dios, nuestros planes, nuestra santificación, él igualmente quería ir a ver a los tesalonicenses para ayudarlos en ese proceso de santificación. Oro a Dios por ustedes para que sean más santos, pero yo quiero ir también para afirmar esa santidad porque sabía esto, que dependemos de Dios, pero también nosotros tenemos que ser parte activa de este proceso de santificación. Así que hasta acá el pasaje de hoy, vamos a orar. Padre, gracias, te agradecemos por habernos hablado un domingo más, por tenernos en cuenta, porque no somos nada, no somos nadie. Somos un par de seres humanos en un rincón del mundo. Pero así todo vos nos mirás y nos escuchás atentamente porque elegiste hacerlo desde antes de la fundación del mundo. Y te decidiste enviar a tu Hijo, a tu único Hijo, para que viniera al mundo, se hiciera hombre, viviera como hombre y muriera como hombre, habiendo sido Dios, siendo Dios, solamente por nosotros, que no valemos nada. No valemos nada, pero vos nos diste valor, porque pagaste por nosotros con la sangre de Cristo. Así que nos ponemos en tus manos, ponemos nuestros planes en tus manos. Sabemos que todo depende de vos. Y te pedimos ayuda para ordenar nuestros pasos. Te pedimos ayuda para aceptar tus planes. Te pedimos ayuda para conocer y entender esos planes y para adaptarnos a ellos. Estamos en tus manos, en el nombre de Jesús. Amén.